Excel no solamente nos sirve para poder crear tablas, para poder filtrar datos, sino que, como hemos visto en presentaciones anteriores, en clases anteriores, nos sirve para poder representar los gráficos de una forma, la información, ¿verdad? Los datos de una forma más fácil. Y una de las formas que tenemos para representar información más fácil o que sea un poco más llamativa o más creativa es los gráficos que Excel nos permite realizar. Si hemos recibido alguna clase de estadística o en matemáticas hemos visto algo de esto, pues sabemos que hay gráficas que nos ayudan a representar ya sea ventas, ya sea estudiantes que ganaron. Por ejemplo, se puede utilizar también para medir, ¿verdad? Si queremos saber cuánto éxito ha tenido una película en el cine, ¿verdad? Podemos hacer un gráfico donde se vea por país cuánto porcentaje de la población la fue a ver y sepamos así cuántas ganancias obtuvimos. En fin, los gráficos se utilizan para muchas cosas y nos permite identificar más fácilmente o representar de una forma más sencilla la información. No siempre nosotros tenemos la facilidad de hacer tablas o en las tablas a veces hay tanta información que no se entiende, pero si nosotros simplificamos los resultados y los ponemos en una gráfica, pues es más fácil de interpretar, de explicar e incluso de presentar si tenemos que enviar algún reporte. Permítanme. Como vemos aquí, un gráfico facilita la interpretación de los datos, es decir, si tenemos alguna columna con totales, podríamos representarlos de una forma más fácil, que sea más fácil de comprender o de interpretar y que también sea más fácil de poderle mostrar a otros. Si tenemos que hacer alguna exposición, alguna presentación, es más fácil presentar un gráfico y de ahí explicar datos que ponernos a presentar tablas con resultados que quizá van a ser muy extensos y no vamos a lograr cubrir todos los temas. Como les comentaba, Excel nos permite realizar diferentes tipos de gráficos. Hay gráficos incluso que se combinan entre sí y cada uno tiene una función específica. Estos son ejemplos muy sencillos de cómo son los gráficos y podrían tenerlos ustedes ahí como ejemplo, pero si vemos cómo se realiza un gráfico en Excel, pues podemos darnos cuenta que son datos un poco más elaborados, ¿verdad? No es una simple barrita y ya, sino que pues se realizan a partir de ciertos datos que tengamos registrados. Aquí tenemos 3 tipos, ¿verdad? Son más. Vamos a ver otros tipos en las siguientes diapositivas. El primer tipo, que es un tipo muy común, son los gráficos de columnas. Los gráficos de columnas permiten comparar visualmente los valores entre algunas categorías. Muestran una categoría en el eje horizontal y en el eje vertical. Por ejemplo, podríamos usarlo cuando nosotros queremos saber cuánto vendí en un año. Entonces, puedo poner yo los años en el eje horizontal y puedo poner aquí las cantidades en el eje vertical. Y entonces ya voy yo graficando. En el año 2021 vendí 4,000 unidades de un producto. En el 2022 vendí 8,000, pero en el 2023 vendí menos, ¿verdad? Y así. Entonces, así como se ve aquí, pues un poquito más elaborado sería de esta forma, ¿verdad? Aquí podríamos tener los años y aquí podríamos tener las cantidades. Entonces aquí tenemos nuestra primera columna, que quiere decir que en este año se vendió tantas cantidades. En el siguiente año se vendieron más cantidades. En el tercer año menos. Y así, ¿verdad? En el eje horizontal tenemos un tipo de valor y en el eje vertical tenemos otra categoría que nos va a ir indicando pues esos valores, ¿verdad? Y podemos comparar visualmente. Aquí yo lo que estaba explicándoles es que puedo comparar las ventas de varios años. O puedo comparar, por ejemplo, me puede servir para comparar los alumnos que ganaron la clase este año. Yo puedo poner en el primer bimestre de segundo básico ganaron 50, por ejemplo. En el segundo bimestre ya ganaron 80.
En el tercer bimestre bajaron algunos. Y así yo puedo ir comparando mis cantidades para saber cuál fue el bimestre en el que nos fue mejor o en el que no nos fue tan bien y saber qué temas son y poder reforzarlo. Esa sería una forma en la que yo podría presentar un reporte al colegio de cómo van ustedes en sus clases, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo. Como dice acá, permite comparar visualmente los valores entre algunas categorías. Muestra una categoría en el eje horizontal y otra categoría en el eje vertical. Hay un gráfico que se parece mucho y ese es el gráfico de barras. ¿Por qué los tenemos separados o por qué son diferentes? Pues cada uno cumple una función. Por ejemplo, el gráfico de barras dice compara visualmente los valores entre alguna categoría cuando el gráfico muestra una duración. Este podría ser, por ejemplo, lo que yo les comentaba, ¿verdad? A través del tiempo, o podríamos estar comparando por semana. O sea, que es un tiempo limitado, que no me va a servir para comparar más allá que la duración del tiempo. Por ejemplo, podría yo tener aquí una categoría de las cantidades y podría tener en este eje los meses del año y saber, ¿verdad? Hasta dónde duró un curso, por ejemplo, en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo. Es la duración de esas categorías. La diferencia es que estas barras, pues, no están como estas, ¿verdad? Así, horizontales, sino que las encontramos verticales. Y hay distintas opciones para poderle dar formato a estas gráficas. Vamos a verlo más adelante. También tenemos el gráfico circular, que este gráfico circular también es conocido como la gráfica de pie. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, podría aparecer aquí como si fuera un pastel al que le cortamos pedazos, ¿verdad? O un pie. Entonces también se conoce como gráfica de pie o gráfico circular. El gráfico circular muestra las proporciones de un total y se usa cuando el total de los números es 100. Aquí lo que tratamos de representar son porcentajes. En otros también, pero esta es su principal característica, es que se representan porcentajes y el total tiene que ser 100. Mientras que aquí podría yo representar ventas durante algún periodo y puede ser que mis ventas se hayan elevado más del 100%, se hayan triplicado y se hayan elevado hasta el 200%. En cambio aquí no, aquí los datos son 100, ¿verdad? El total debe ser 100 y muestra proporciones, muestra en porcentaje. Nos podría servir para, por ejemplo, calcular, ahí sí, el porcentaje de alumnos que ganó. Del 100% de alumnos, que son 88, ¿cuánto porcentaje ganó y cuánto porcentaje perdió? Entonces yo coloco que el 50% ganó y el 50% perdió. O que el 60% ganó y el 40% perdió. Y así, ¿verdad? O podemos utilizarlo para comparar también, por ejemplo, tal vez si alguna persona tiene que hacer su menú, por ejemplo, cuando estamos a dieta nos dicen, el plato tiene que ser el 50% de tal proteína, el 20% de tal grasa y el otro 50% o el otro 30% de tal otro producto, ¿verdad? Y así se representa con esta gráfica circular. Que no se nos olvide que esta es la que los valores tienen que llegar al 100%. Por ejemplo, podríamos hacerlo de las clases que recibimos, ¿verdad? ¿Cuántos periodos recibimos a la semana de matemáticas y cuántos recibimos de computación y de, por ejemplo, los cursos libres, ¿verdad? De matemáticas recibimos 4 periodos a la semana. Si lo pasamos a porcentaje, ¿cuánto es? Y así, ¿cuánto es en porcentaje en los demás cursos que les comentaba? Y sabemos que matemáticas se recibe un 40% a la semana, un 20% de computación y el resto se recibe de lenguaje y sociales, por ejemplo. Entonces, para eso nos sirven estas gráficas. Lo que yo les puedo estar explicando con palabras o con una tabla se representa de una manera más sencilla con estas gráficas y yo ya puedo leer la gráfica e ir interpretando mis valores, ¿verdad? Ir dándome cuenta qué valor
es el que está en cada posición, la relación entre ellos, cómo se ve, si es bueno mi desempeño o no, o el de una empresa, por medio de estas gráficas. Los siguientes tipos de gráficos que tenemos en Excel son los gráficos de área, de dispersión y radial. El gráfico de área quizá es de los que menos hemos utilizado o menos hemos visto, nadie de ustedes me lo mencionó, pero también es un gráfico que es bastante interesante. Este gráfico de área resalta la magnitud del cambio en el tiempo. Podría indicar, por ejemplo, cómo ha cambiado cierto país a lo largo de los años, podría ser por trimestre, podría ser por semestre, podría ser por años, o también sirve para representar, por ejemplo, cosas del cambio climático. Por lo mismo no es tan usada, ¿verdad? No es como que yo venga y quiera representar los cursos que llevo con esta gráfica, sino que esta es más que todo para situaciones de cambio en el tiempo. ¿Cómo van cambiando los países comparando, por ejemplo, Europa y Estados Unidos o Japón y Estados Unidos a lo largo del primer trimestre, segundo trimestre, tercero y cuarto trimestre del año en relación a su economía? ¿Cuál economía ha crecido más? ¿Cuál ha bajado? Etcétera, ¿verdad? Resalta la magnitud del cambio en el tiempo y podría parecerse al gráfico de barras, solo que no tiene divisiones y son picos, ¿verdad? Pueden ir creciendo así o pueden ir en distintas formas, ¿verdad? Lo importante es que son picos que van cerrados y cada uno está de diferente color para remarcar cada categoría. También tiene valores en el eje horizontal y en el eje vertical, que son los que vamos a comparar, ¿verdad? Y en cada trimestre, cuánto creció su moneda y pues esto representa cada país. Después tenemos el gráfico de dispersión. Este gráfico de dispersión es muy utilizado y quizá no sabíamos su nombre. Es el mismo gráfico que utilizamos en matemáticas o en física cuando estamos haciendo una tabla de coordenadas en el eje X y en el eje Y. Y ponemos puntos y podemos después unir esos puntos con una línea. Este gráfico de dispersión, su objetivo es mostrar la relación entre un conjunto de valores. Nos muestra la relación que tiene el eje X con el eje Y se marcan solamente por puntos, queda indicado, ¿verdad? Y así podemos ver si fue un crecimiento lineal o no fue lineal. Y eso se puede usar para cualquier situación. Como les digo, el ejemplo más claro es cuando graficamos alguna función, ¿verdad? Si ustedes ya recibieron ese tema en matemáticas o en física, tenemos funciones f de x es igual a 2x más 3, ¿verdad? 2x más 3 y graficamos una tabla que tenga valores en el eje X y en el eje Y y podemos aquí calcular del 1, 2, 3 y después con estos valores nosotros vamos viendo 2 por 1, 2 más 3. Entonces vamos a 2 más 3, 5. Entonces 5, ¿verdad? Y así cada uno de estos valores. Luego yo vengo a escribir aquí mis cantidades y grafico. En el eje X es 1 y en el eje Y es 5. Aquí va mi primer punto. Y después es aquí para arriba. Y así, ¿verdad? Y después yo lo uno con una línea. Esos puntos que se formaron son los que forman este gráfico de dispersión. Ese es el ejemplo más claro que les puedo dar de cómo se realiza esto, ¿verdad? Nos muestra la relación que tenemos de X con y marcamos esos puntos ahí en la gráfica. Pero no solo nos sirve para cosas matemáticas, ¿verdad? Sino que en sí nos muestra la relación que hay entre los valores. Dependiendo si va hacia arriba, es una relación positiva o una relación negativa, si va hacia abajo. Y pues se usa para cualquier cantidad, pero el ejemplo creo yo que más tal vez podríamos comprender sería este matemático. Después tenemos el gráfico radial. Este gráfico radial también se ve como si fuera una telaraña. Muestra diferentes tipos de gráficos de cotización, de superficie o radiales. O sea, ahí incluye varios gráficos y nos muestra, por ejemplo, podría ser el crecimiento que han tenido las plantas a lo largo de los meses o, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido ciertos productos a lo largo de los meses. Como podemos ver aquí, ¿verdad? Tenemos los meses y tenemos hacia dónde se ha desplazado.
Y es radial porque nos muestra su crecimiento, hasta dónde alcanzó su pico, en qué mes y en qué meses estuvo más débil. Este es de los que tal vez menos vamos a utilizar porque no es tan fácil de interpretar. Sí nos tomaría un poquito más de tiempo ponernos a decir qué es lo que sucedió aquí, a menos que ya tuviéramos mucha experiencia explicando gráficos, pero pues también es un tipo de gráfico con el que cuenta Excel y que lo tenemos disponible si es que el caso lo requiere, lo podemos utilizar. Siempre y cuando dejemos bien indicados los datos, ¿verdad? Lo único que debemos hacer para poder realizar un gráfico es poder ingresar en Excel los valores. Después tenemos que ir a la ficha de insertar. En el grupo gráficos vamos a seleccionar cualquiera de los gráficos que más se acople a nuestros datos, a lo que queremos obtener. Si fuera un gráfico circular, pues necesitamos también pasarlo a porcentaje o bien, pues automáticamente Excel nos calcula el porcentaje y nos va a dar una respuesta en porcentaje. Y tenemos aquí los últimos dos. Estamos viendo 8 gráficos. Los últimos dos son los gráficos de líneas y el gráfico combinado. Los gráficos de línea permiten mostrar tendencias en el tiempo, pueden ser años, meses y días o por categorías. Se usa para resaltar también la magnitud del cambio en el tiempo. Este se parece mucho al gráfico de dispersión. Sería el gráfico de dispersión sin puntos, donde ya solo están las líneas representadas. Podemos usarlas para el cambio en el tiempo, al igual que el gráfico de área, y podemos darnos cuenta que aquí nos está comparando, ¿verdad? Número de esquiadores y los meses del año. Por ejemplo, yo tengo un lugar donde la gente puede ir a esquiar y yo quiero saber cuántas personas han llegado en el año y cómo va mi cambio a través del tiempo. Yo comparo en el eje X unos valores, los meses del año, y en el eje Y número de esquiadores. Y así puedo yo ir viendo, ¿verdad? En enero subió, después en febrero bajó, y así puedo comparar distintas categorías, distintos valores, no solo, por ejemplo, pueden ser estos hombres, pueden ser los azules mujeres y niños, y pues las líneas conforme van subiendo y bajando me van diciendo en qué meses del año hubo un aumento o disminuyó la afluencia de personas. Entonces se ve de esta forma. Esas son unas gráficas de líneas y tenemos ahí distintas opciones para poder agregarlas. También tenemos el gráfico combinado. Este gráfico combinado quizá no lo hemos utilizado mucho. Nos sirve cuando estamos resaltando diferentes tipos de información. No solamente uno, sino incluye más tipos de información. Se puede usar cuando la gama de valores del gráfico varía ampliamente o cuando hay varios tipos combinados, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener ahí la combinación de las ventas y las ganancias. ¿Cómo es que se ha representado, verdad? Entonces yo puedo decir, las barras representan las ventas y las líneas representan mis ganancias. Y puedo ver que no siempre tienen relación, ¿verdad? Puede ser que mis ventas para este mes de mayo estén bastante altas, pero que mis ganancias hayan bajado. ¿Por qué? Puede deberse a que yo tal vez di un descuento y por eso se vendió más, pero las ganancias fueron menos. O como las ganancias aquí ya fueron como que parejas o van aumentando. Y que yo pueda comparar, bueno, qué estoy haciendo bien en una empresa, por ejemplo, y qué estoy haciendo mal. O podría representar para ustedes cuánto cuestan, por ejemplo, los productos que ustedes quieren comprar y, por ejemplo, cuánto tienen ahorrado por mes, ¿verdad? Y así ustedes ven, ah, bueno, cuesta tanto, pero yo solo tengo ahorrado esto. Entonces no se relaciona, todavía me falta. Este gráfico normalmente se muestra como lo tenemos por acá, ¿verdad? Es columnas y líneas. Y nosotros podemos decirle qué queremos que nos aparezca en el eje de X, en el eje Y, qué queremos que sea mi eje principal, que son las columnas, y mi eje secundario, que son las líneas. Cuando nosotros ingresamos cualquiera de estos gráficos en Excel,
Tenemos también la opción de poderle cambiar color, de poderle cambiar el estilo, que el fondo sea de un color, poder agregarle el título, poder agregarle tal vez la leyenda, es decir, que nos aparezca aquí cuánto fue la cantidad y no solo aquí, ¿verdad? Porque a veces se nos hace un poquito más difícil leer esto, sino que nos aparezca aquí el valor de cada columna o el porcentaje dentro del gráfico circular y que podamos nosotros cambiarle de tamaño, podamos cambiar, por ejemplo, aquí el intervalo de los datos, que no vaya de 1 en 1, sino que vaya de 5 en 5 o de 10 en 10, dependiendo. Todas estas opciones nos da Excel con el fin de que nuestro gráfico sea lo más fácil para comprender, que cada uno de nosotros pueda comprender de una forma más sencilla los gráficos. Podemos crear un gráfico desde cero, ¿verdad? Podemos decirle que lo que queremos es, por ejemplo, comparar los productos que necesito comprar. Productos que necesito comprar o que necesito vender o el porcentaje de productos que he comprado en la semana. Lo que puedo hacer es escribir aquí, ¿verdad? El porcentaje. Si voy a ingresar porcentaje, si voy a ingresar un gráfico circular y los productos. Entonces, le voy a decir que el 21% es de pan. Por ejemplo, 21% de pan. El 18% de carne. Vamos a escribir aquí pan. Carne. El 20% de tomates, por ejemplo. Después el 23% de papas. El 18% de cebolla, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Selecciono, aquí era productos. Selecciono las dos columnas y me voy a la ficha insertar. En la ficha insertada yo tengo gráficos recomendados y tengo los distintos tipos de gráficos que yo puedo insertar. Si le doy en gráficos recomendados, me aparecen gráficos de columnas, gráficos de líneas. Yo podría decir todos los gráficos y le digo que quiero circular, ¿verdad? Un gráfico circular. Lo que me faltó fue agregarle aquí porcentaje. Lo voy a agregar aquí en la ficha inicio, un porcentaje y vamos a quitarle el porcentaje ahí. Muy bien. Permítanme. Voy a insertar gráficos recomendados. Puedo seleccionar todos los gráficos y el gráfico circular. Tengo distintas opciones de gráfico circular. Puedo seleccionar uno y le doy a aceptar y ahí pues solamente me aparece eso. Yo lo que tengo que hacer es subir esto para poder seleccionar mis datos. Ahí está. Y entonces ahí ya tengo mis valores. Y podría aparecer así. Si no, puedo insertar un gráfico de columnas, por ejemplo. Y le doy insertar, gráfico recomendado. Puedo insertar ese gráfico de columnas. Y aquí me aparecen los porcentajes y aquí me aparecen los distintos productos, ¿verdad? ¿Cuáles son mis productos? Yo puedo agregarle un título al eje. Puedo agregarle los valores. En fin, ¿verdad? Tengo distintas opciones para poder configurar mi gráfico. Vamos a aprender a realizar gráficos en la siguiente clase. Vamos a hacer algunos ejemplos de gráficos para practicar. La tarea es la siguiente. En el cuaderno me van a hacer 5 ejemplos de gráficos que vimos hoy. Vimos 8 gráficos. Solamente necesito 5, no los 8, 5. Pero como les decía, quiero el ejemplo bien elaborado. No como en la diapositiva anterior, ¿verdad? Así, no. Que se vea el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, como aquí, donde tenemos, por ejemplo, meses del año,
números, vamos poniéndole aquí y lo hagamos bien hecho, por lo menos que sea de la mitad de la hoja del cuaderno. Y que esté bien hecho el ejemplo, bien pintadas las columnas o las filas o el circular. Pueden ser los gráficos que ustedes quieran. Tienen que ser 5 diferentes. Vimos 8, ¿verdad? Vimos por ahí los gráficos circulares, de columnas, de barras, de líneas, combinado, de área, radial. Entonces, solamente necesito 5. Cualquiera de esos. Pueden elegir de columnas, de barras y circular, de líneas y combinado. Y que esté bien hecho el ejemplo, donde podamos ver los valores del eje horizontal, del eje vertical y que estén bien pintados. Solamente 5. Eso lo pueden empezar desde ya o tienen todos estos días hasta el día martes para poder realizarlo y lo envían el martes a más tardar a las 11:59 de la noche. Vale 10 puntos, por eso les pido que sí esté bien realizado. Que esté bien realizado, que esté bien hecho. Aquí tenemos unos para que le tomen captura. Sí, o sea, tienen que dibujarme la gráfica, ¿verdad? Tienen que dibujarme la gráfica y tiene que ser 5 gráficas distintas. Puede ser un ejemplo de gráficas de columnas, de barras, circular, de líneas y de dispersión. Y ustedes me van haciendo cada uno de los dibujos de la gráfica, ¿verdad? Como ejemplo. Algo así como yo lo puse aquí. Yo le puse su nombre y su ejemplo, pero quiero el ejemplo bien hecho, no así medio medio. El ejemplo que se vea más o menos como está aquí, ¿verdad? Más o menos como lo tenemos por aquí. No tienen que ser muy pequeños, por lo menos de la mitad de la hoja de un cuaderno que es pequeño. No así chiquitito. No hay que poner información, solamente los dibujos bien hechos, bien pintados y que se vea el ejemplo bien claro, donde sí comparemos valores, donde sí se pueda notar ahí la diferencia y podamos ver, por ejemplo, los porcentajes o las cantidades, ¿verdad? Pueden investigar en internet ejemplos, pueden escribir gráfico combinado y copiar algún ejemplo de esos, ¿verdad? Solamente el dibujo, no información y que lleve su nombre, el nombre de cada gráfico. Eso vale 10 puntos, es en el cuaderno y tiene que ser dibujado, no pegar recortes.